Hola a todos y bienvenidos en un video más. Hoy vengo aquí para hablar con total abertura de yo como persona, de mi vida, de las herramientas que uso para poder seguir avanzando y evolucionando como ser humano. Así que vamos a ello. La semana pasada grabé un video más enfocado en el exterior y más enfocado, bueno, no sé para quién lo ha visto, sobre la Matrix, esa película, y reflexionando un poco sobre esa película, de cómo realmente es un ejemplo de lo que pasa realmente en la realidad, ¿no? Hay mucha información dentro de esa película para poder hacerte ver lo que ocurre realmente. Pero ahora vengo a hablar de cómo vivo yo ese proceso. Tengo que decir que hay un antes y un después bastante marcados en mi vida. Y el año que marca ese cambio fue el 2023. Antes de este año, por mucho que yo era una persona dinámica, cambiaba mucho, hacía muchas cosas diferentes, también reflexionaba sobre qué pasaba, qué me gustaban ciertas cosas, por qué tenía algunas dificultades, por qué no me podía comunicar, por qué me dolía tanto el amor. Todo eso que pasaba me generaba una frustración y una confusión tan grande y no podía darme ninguna explicación. Probé muchas cosas diferentes. Hice un curso, por ejemplo, de Pranic Energy Healing, porque empecé a pensar que el problema estaba en el alma, en la energía, en tener que purificar la energía. Después me metí a hacer meditaciones, meditación de mujeres. Después me metí también a participar en eventos de campanas tibetanas, animales guías, tótem. Ahora ni recuerdo cómo se llaman toda esa filosofía de pensamiento. No sé ni si es una religión realmente, pero bueno, una filosofía. Después, tanto que me creí ese cuento que me metí con chamanes también, con una persona que podía leer el pasado y ahí hacía sesiones para regresar a lo que había ocurrido en el pasado. Después fui a hacer otra cosa donde me quitaban el diablo de encima. O sea, me metí a hacer muchas cosas y por miedo y por no entender lo que pasaba. Y me metí a hacer muchas cosas, entonces buscaba respuestas a toda esa incertidumbre, a esa confusión. Me fui a estudiar naturopatía también, como ya lo expliqué en algunos videos. Y entonces me empecé a centrar en el cuerpo, cómo leer los mensajes del cuerpo, qué tipo de problemas psíquicos hablan el cuerpo. Y parecía que los mensajes del cuerpo de las demás personas la podía entender muy bien y los míos nada, nada, no entendía nada. No podía razonar con objetividad. ¿Y qué pasó? Pasó que llegué a un límite muy grande en mi vida. Yo estaba con una persona, con un chico, una relación de muchos años de ir y afloje, ¿no? De ir y venir, como muy de adolescente y muy romántico. Eso siempre, ese patrón siempre lo tengo marcado en mi vida, como de pensar que la vida es romántica y el amor es romántico. Entonces venía muchos años sufriendo por esa relación. Recuerdo mitad de noviembre y diciembre del 2022 con mucha frustración. Recuerdo ese mes y medio, con un dolor tan grande por dentro, como un vacío, sentía un vacío y que no sabía qué hacer. Me sentía muy mal. Y algo tan intenso nunca lo había experimentado en mi vida, porque los sufrimientos que tenía siempre eran como a corto plazo, digamos. Y este era tan profundo que hasta me llegué a asustar. Y bueno, se mezclaron muchas cosas en ese periodo. También ese miedo, por ejemplo, a los fantasmas, al diablo, a que alguien te eche energía negativa, pues todo eso. Y que pasó también que yo tenía una mejor amiga y
y yo ya había decidido irme de Italia y solo me faltaba hacer el pasaporte. Pasó que tuvimos también distancia y entonces eso también me procuró dolor. Después recién mis padres, después de muchos años de pelea en la casa, de violencia también, se separaron. Mi madre se fue de la casa y yo estaba entre mi padre, mi madre, la presión también de mis abuelos, porque ya anciano, ya estar detrás de mi padre, que tenía varios problemas, así, esa que lo llaman ludopatía. Todo eso me empezó como a llegar a un punto, como de un volcán que está a punto de explotar. Porque antes yo intentaba mantener todos bajo control. Siempre he sentido como ser muy responsable de todos. Y no lo digo como de carácter de víctima, simplemente estoy pues explicando lo que me ocurrió. Y bueno, decidí irme de Italia, me fui a España en el 2023 y justamente llegué a un proyecto por casualidad, porque yo la verdad que tenía ganas de salir de mi casa, tenía ganas de estar en un lugar caliente, al sur. Me inscribí a esa plataforma de voluntariado, leí el perfil de ese voluntariado donde se hacía artesanía en macramé, se hablaba de desarrollo personal y postulé. Fue un antes y un después porque aunque el recorrido no ha sido fácil tampoco, y ahora explicaré por qué, pero completamente un antes y un después. Mucha más claridad mental en poder verme, en poder ver los patrones que tengo, el programa que tengo y a trabajar en ello. Y eso me alivió mucho la vida, saber que no hay nada que esté en la mano de lo demás, sino está todo en mis manos. O sea, todo lo que me ocurre en mi vida son mis patrones, mis creencias que actúan y que hace que eso ocurra así. Y, y pues eso fue muy, muy enriquecedor para mí, fue de verdad un antes y un después. Y porque en el proyecto en el que llegué y que todavía estoy, porque bueno, lo expliqué también en otro video, que ir a verlo, que el por qué decidí quedarme. En ese proyecto se estudia la ley del desdoblamiento del tiempo, la lógica global convergente y las 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica. Descubrimientos científicos que no tienen nada que ver con mística, con la espiritualidad, ayudan a poder generar más conciencia en uno mismo, a despertarse un poco y a tomar la realidad con realidad. Recuperar esa naturalidad, esa coherencia, esa lógica que el ser humano ya perdió. Las 5 leyes biológicas, por ejemplo, hablan y hacen mucha más referencia, por ejemplo, al cuerpo. Y bueno, me interesó mucho porque fue muy interesante porque en naturopatía también justamente se estudia esa conexión entre psique, mente y cuerpo. Pero ese médico alemán, Hammer, hizo un descubrimiento mucho, mucho más profundo. Y yo aconsejo a todos ir a verlo. Bueno, de ir a ver los tres descubrimientos científicos de los cuales he hablado porque son muy innovadores, aunque han salido hace muchos años. Y a mí personalmente me están sirviendo para poder recuperar un bienestar mental, una liviandad mental, para poder entender cómo funciona todo, la vida, yo y todo. Y por qué digo que es un proceso con también dolor, porque no es fácil estar cara a cara con tus patrones, con tus creencias y soltarlas. Ahí puedo entender perfectamente a mi abuela y que le pedía a veces muchas cosas. Abuela, actualízate, abuela, cambia de mentalidad, abuela, ábrete, esté con la mente abierta. Y claro, ella no podía, de una cierta manera no podía completamente. Y claro, la puedo entender porque no es fácil soltar eso. Imagínate, yo que tengo más conciencia que mi abuela, pues también me cuesta.
Casi han pasado 3 años y he pasado por muchas etapas durante ese proceso. Fui avanzando, avanzando, avanzando. ¿Qué puedo decir? Porque a veces los procesos, pues, más antiguos, lo que pasé en el 2023, 24, es como que ya pasaron y no tengo un archivo tan marcado. Por ejemplo, estoy más viendo ese patrón de muy romántico, fantasioso de la vida y cómo me hace tener muchos choques con la realidad. Una esperanza siempre de estar bien, de ser feliz, de encontrar un compañero para toda la vida, que te ame solo a ti, te das cuenta que no es, que no ocurre. Y aceptar realmente que tengo ese patrón y que justamente se me presentan esas ocasiones en mi vida para poder soltar y ser libre yo, ser independiente yo, sin tener que depender del amor, del cariño de otra persona, porque justamente el momento del conflicto es el momento de más oportunidades que tienes. Quiero construir y estoy construyendo esa libertad de decir, bueno, pues estoy con la persona que estoy, puede ser un compañero o puede ser una amiga también, un amigo, y compartir sin tener esas exigencias. Estoy trabajando y estoy soltando mucho ese patrón y esas leyes que he mencionado pueden ayudar mucho. O aconsejo también, siempre lo digo en los videos, pues dejo por aquí la página web del proyecto RCO, ahí podéis encontrar mucha información. También en YouTube podréis encontrar el canal que tenemos del proyecto. Y también podéis encontrar en YouTube los descubrimientos científicos, eso que os he mencionado, para que le echéis un vistazo. Yo lo aconsejo mucho. Eso es un patrón, por ejemplo. Y en el pasado he pasado el miedo a ser ridícula, el miedo a que me juzguen. Y lo he pasado sobre todo en el primer año, en el 2023, cuando empecé a salir a vender a la playa. Pasé por soltar todo ese patrón hasta llegar a un punto que ya casi no me importa lo que dice la gente. Y antes sí, o sea, yo iba en un chiringuito, en un bar o en la playa a vender pulsera y me sentía súper ridícula. Decía, madre mía, me están mirando todos. Y era un proceso porque me llegaban cosas, la gente me hacía comentarios y me encontraba re en dificultad, algunos me trataban mal. Y hasta que se soltó, gracias a la ayuda de Hugo, el fundador del proyecto, pues se soltó mucho ese mecanismo, esa creencia que tenía o esos miedos y ya se soltó, ya pasé a otra etapa. Y esta que estoy pasando ahora pues es así. Las herramientas que utilizo en mi día a día básicamente son, me despierto en la mañana, primero pienso que otra vez estoy en el juego, tengo un cuerpo, entonces está todo bien. Tengo una mente que me inquieta y que tiene muchos problemas, pero no pasa nada, porque ya sé que funciona así. Ya no estoy en parálisis porque ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué tengo todo eso? No, ya sé que la mente funciona así. Entonces me recuerdo eso. Cuando empiezo a interactuar con otras personas, empiezo a darme cuenta si me pasa algo, no me pasa nada. Por lo general todos los días pasa algo, ¿no? Pasa alguna incomodidad o un enojo, una tristeza, una felicidad, un contento. Entonces lo que hago es, en cualquier circunstancia, en mi día a día, digamos, es tener un observador que observa lo que pasa, no sentirse tan identificado en eso que pasa. Entonces saber que cualquier estado transite en el día viene de ahí, viene de un programa que tengo que simplemente reacciona así a lo que ocurre. Me observo cuando estoy contenta, me observo cuando estoy feliz, me observo cuando estoy triste, cuando estoy enojada y me pregunto, por ejemplo, si estoy en una situación y siento enojo, me pregunto, ¿y por qué esa situación me enoja? Esa persona es completamente libre de hacer lo que quiere, lo que se le da la gana, ¿y por qué me enoja eso? Entonces, ese pensamiento es lo que tengo constantemente en mi día a día, que me hace, pues, digamos, salir de ese estado. Más la comunicación. Ir a donde la persona y decir, ¿sabes qué? Es que me está pasando eso. Pues,
Eso es lo que hago. No para descargarme, sino para abrir eso, hacer feedback, porque muchas veces lo que pensamos de la otra persona no es real. A mí, por ejemplo, lo que me pasaba es que no hablaba de las cosas mías personales o íntimas y me quedaba muy atorada, muy atorada. Y de repente explotaba en un llanto. Ahora lo que estoy construyendo es cada vez más hacer feedback cuando pasa. Ir a donde la persona y decir, ¿sabes qué? Es que me ha enojado eso. ¿Sabes qué? Es que me pasa eso. ¿Sabes qué? Es que no comprendo por qué te comportas así. Y se construye no es de la noche a la mañana. Yo aprendí que cuando tengo mucho miedo, pues ahí tengo que lanzarme. Cuando me da mucha vergüenza, pues me tengo que lanzar porque va a mejorar mi vida. Me repito que gracias a lo que estudio, sé que pues hay diferentes planos y que un plano, el número 4, es el programa, la identidad, las creencias. Entonces sé que yo estoy compuesta por eso. Entonces yo ahora estoy en un plano 1, que es el cuerpo físico, y tengo emociones, tengo pensamientos y tengo un programa que actúa en mí. Estoy encontrando los puntos para administrar y gestionar ese programa y no que ese programa administre y gestione mi vida, mi tiempo. Cuando llega el momento de ir a dormir, suelto todo a la nada. Ya no me agarro a ningún dios, a ningún ángel, a ninguna divinidad. Suelto todo, toda la nada. Sé que soy un jugador dentro de un juego, que tengo un papel, que tengo problemas y que todo eso viene a solucionarme porque hay puntos ciegos, hay puntos incoherentes y sé que voy a recuperar todo eso y que de mientras pues estoy pasando un proceso y suelto a la nada todo mis problemas, todos mis deseos, todas mis ideas, todos mis sueños y me duermo. Y de mientras que pasa todo eso, pues hago muchas cosas. Proyecto RSO, de cual formo parte, tenemos diferentes tipos de emprendimiento. Tenemos la artesanía en macramé, la artesanía en joyas, una tienda de ropa con una marca, una submarca de ropa y la escuela de información. Entonces hay muchos proyectos y participo en todos los proyectos. Así que tengo mi calendario de la semana, del mes, con todo programado, la tarea por hacer. A ver cuál es el resumen del video. Es que hablé desde un punto más con el enfoque interno más que externo de lo que me ocurre en mi día a día, del antes y el después que veo que marcaron mi vida y de los desafíos que estoy pasando ahora mismo, de los patrones que estoy viendo ahora mismo y de la herramienta que uso diariamente para poder ayudarme a avanzar y evolucionar con más facilidad. Eso es. Muchas gracias para quien ha llegado hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio. Yo deseo un muy buen día. Chao, chicos.